y estoy aquí para traerte historias sin fin. Emociones y conexiones es lo que te puedo ofrecer, junto con teorías del random para poder crecer. Usa tu lógica, escucha mis historias y verás cómo tu mente vuela entre historias y despotriques. Bienvenidos otra vez a Teorías del Random. Mi nombre es Damián y es un placer tenerlos conmigo. Con tu imaginación volar, con tu lógica despegar en un viaje multidimensional de fantasía, filosofía y actualidad. Solo te ofrezco una verdad, la píldora roja te saca de aquí y ves lo profundo del rabbit hole. Te ofrezco la pastilla azul para que te... Bienvenidos otra vez a Teorías del Random. Mi nombre es Damián y es un placer tenerlos conmigo. Te invito a pensar, con tu imaginación volar, con tu lógica despegar. Ahí está, se me había tildado el OBS. De fantasía, filosofía. Bienvenidos otra vez. Solo te ofrezco Bueno, una verdad, la píldora roja te saca hoy de les quiero hablar más que nada de la serie Kusuriya no Hitorigoto, o Los diarios de la boticaria, que es una serie de manga y anime que nos sumerge en una China imperial llena de intrigas, misterios y, por supuesto, conocimientos médicos que desafían los límites de la época, más allá de la comedia típica entre Xiao Mao y Jin Ji. Y vamos a descubrir en este episodio cómo Mao Mao, nuestra aguda y perspicaz protagonista, utiliza su sabiduría sobre venenos y medicinas para navegar por un entorno que está lleno de secretos e intrigas, pero está muy azucarado por la comedia romántica que se va desarrollando en el medio. Para empezar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la serie. Kusuriya no Hitorigoto nos transporta a una era en la que la política, la intriga, la medicina se entrelazan. La historia se centra en Mao Mao, o Xiao Mao, una joven con una gran mente, una habilidad de observación extraordinaria, y no solo en el ámbito del pensamiento, sino en el arte de la botánica y la toxicología y la farmacología, quien, a pesar de su apariencia delicada, posee un intelecto y una observación muy aguda que la llevan a desentrañar misterios ocultos dentro de lo que es la corte imperial. Xiao Mao en sí es la hija de un médico, llamado Luo Men, que vive en los barrios bajos de la ciudad del placer, en una ciudad-estado en China. Esta misma trabaja en un burdel, el Palacio Verdigris, donde, a pesar de que ella es la botánica que tiene que ayudar a mantener la salud de las concubinas y de las cortesanas, disfruta en una manera insana experimentar en su propia piel con venenos y medicinas nuevas. Tanto así que su brazo izquierdo está lleno de llagas, heridas y quemaduras que la someten a un dolor intenso y extremo debido a los diferentes venenos y medicamentos que ella va probando con los almacenes que tiene el burdel.
En este episodio en sí, yo quiero profundizar en el conocimiento de Mao Mao sobre los venenos y la medicina, no solo que es crucial para la trama, sino que también refleja las técnicas y los saberes que podemos relacionar con lo que es la medicina tradicional china de la época. Como por ejemplo en el episodio 1, cuando Mao Mao es llevada a las apuradas al burdel porque una niña viene a buscar a su padre, Luo Men, porque hay una emergencia. En esa emergencia, la niña se tiene que conformar con Xiao Mao, porque justamente el médico está en el campo juntando medicinas. La niña, a pesar de que en su rostro expresa verdadera preocupación y miedo por la cortesana, que necesita ayuda, está dudosa porque no quiere llegar rápido. Cuando llegamos al burdel vemos la situación en la que Mao Mao, las princesas, la anciana y la copera llegan a la habitación y se encuentran con la imagen de una de las cortesanas envenenada junto con su cliente. Mao Mao en sí empieza a revisar la escena y le mete los dedos en la boca a su cliente y ve que no tiene nada. Entonces empieza a hacer presión en su boca del estómago para que ésta así pueda vomitar, ya que si ingirieron algo que todavía está en su estómago, el regurgitarlo podría llegar a ser que justamente puedan salvarle la vida. Obviamente Mao Mao sabe lo que hace y le pide ayuda a las otras personas en la habitación, encontrándose con que la copera a duras penas quería ayudar. Obviamente Mao Mao es rápida de pensamiento y justamente les pide que traigan miel y otros ingredientes y agua. Pero justamente les prohíbe que les den agua a los pacientes porque justamente no quiere hacer que el veneno que se encuentre en su estómago pueda hacer más efecto diluyendo los jugos gástricos. Al poco tiempo, Mao Mao se da cuenta de que el veneno de elección para este escenario de doble suicidio es nada más ni nada menos que hojas de tabaco. Esto lisa y llanamente hace que Mao Mao sospeche. Esto no fue un doble suicidio. Esto ciertamente parece más un homicidio. Ciertamente Mao Mao suele darle en el clavo, como se puede decir, porque justamente cuando empieza a hacer sus conjeturas, recuerda lo que le dice su padre: no te dejes llevar por conjeturas, sencillamente haz lo que corresponda. Obviamente Mao Mao, al ver todo esto, encuentra que en la cama, que está empapada de licor, hay también hojas de tabaco, también una pipa y 2 personas moribundas. Luego de que justamente pudiera salvar las vidas de estas 2 personas, Mao Mao decide que no se debe mover nada por precaución, ni siquiera los tarros con el vómito. Mao Mao decide revisar bien la situación, revisa la jarra con el licor y encuentra que tanto en el vaso como en la jarra no hay hojas de tabaco, pero el tabaco es justamente el arma utilizada. Hasta que después entiende, al ver a la anciana tomar un poco de té con un sorbete, cuál fue la técnica utilizada. La cortesana había destilado el tabaco dentro de lo que es el alcohol. Y el alcohol, al ser más ligero, el que utilizó la cortesana, quedó en la superficie, mientras que un licor más espeso que no tenía el veneno quedó en el fondo. Entonces la cortesana, debido a que su imagen es su negocio, con un sorbete toma del licor mientras ve
asombrado al comerciante cómo los dos líquidos no se mezclan. Y obviamente sin saber y sin esperar ser envenenado, prueba del licor envenenado que está en la superficie. Y acá hay un plot twist dentro del capítulo. La cortesana sabe que si el cliente solo muere, el burdel es el que paga, y el burdel y la imagen del burdel es la que se ve perjudicada, no solamente la de ella. Sin embargo, si justamente el burdel pierde la cortesana junto con el cliente, en el poblado pasaría la voz como que el cliente estaba obsesionado con la cortesana y que engañándola, orquestó un doble suicidio. Ciertamente cuando Mao Mao lo piensa, ya es tarde, la anciana ya le había pagado una suma sumamente grande como para que el médico y Mao Mao no dijeran nada. El anciano, el padre de Mao Mao, Luo Men, iba a rechazar el dinero, pero con su lengua mordaz, Mao Mao le responde: ¿puedes pagar el alquiler de este mes? Ese alquiler que de las casas de los barrios bajos en los barrios del placer solía ser algo caro, más para un médico. Automáticamente Luo Men mira a la anciana y le dice muchas gracias por el pago y se retiran. Dado que Mao Mao sigue trabajando en ese en ese burdel, sabe que no tiene que decir nada, pero mientras el cliente se iba recuperando y la cortesana también, encuentra a la copera tratando de apuñalarlo. Ahí es donde Mao Mao recibe todo el resto de la historia que hasta el momento no había tenido. El hijo de un comerciante, el cliente, no era más que una escoria que iba de burdel en burdel, arruinando a las cortesanas de calidad que se esforzaban en ser inteligentes jugando al go, atractivas siendo coquetas, talentosas en el arte de tocar instrumentos y hacer música, danza, aumentando así el deseo por los clientes, ya sea de comprarlas o de poseerlas. Mao Mao entiende que al oír la historia de esta copera, cuya hermana era una de las cortesanas a la que troglodita había arruinado, que justamente había tenido razón, no era un doble suicidio, sino era un homicidio. Pero justamente la idea de que sea pasado como un doble suicidio fue parte del plan de la cortesana, porque si solamente el cliente moría, quien perdía era el burdel. La imagen de seguridad y confianza que podían llegar a tener los clientes con el burdel, el Palacio Verdigris, iba a desaparecer e iba a volver a ser ese antro de mala muerte que en algún momento fue. Hoy siendo un palacio del placer en donde radican las tres princesas del Barrio Rojo, no se podían dar ese lujo y por ende la cortesana decidió planear un aparente doble suicidio. Ciertamente cuando nosotros lo vemos desde afuera, lo llegamos a creer. Creemos que el cliente estaba obsesionado con la cortesana y ciertamente al querer poseerla, como cualquier hombre quiere poseer a una mujer inteligente, bella y cautivadora, y sabe que no puede, decide creer que llevársela de este mundo como un amor prohibido. Bueno, ciertamente
cree que es algo romántico cuando no es así, pero la vuelta de tuerca es que justamente esta cortesana había decidido y planeado proteger el burdel y a las demás cortesanas, escoltas, coperas e incluso otras princesas de los otros palacios de esta porquería de ser humano. Así es como ella planeó un doble suicidio fingido. Ella iba a envenenar al cliente e iba a envenenarse a sí misma. Cosa de que, como ella se había enamorado de él, ella podría lisa y llanamente compartir su estadía en el infierno. Ciertamente, Mao Mao entendió los motivos de la cortesana, aunque en su principio, a golpe de pensamiento, no lo entendía. Ella iba a perjudicar al establecimiento, porque si ella no moría, pero el cliente sí, bueno, ergo, como había dicho, el local iba a perder su credibilidad y la seguridad que brindaba entre los comerciantes. Ciertamente, Mao Mao salva no solo al cliente, sino que también salva a la cortesana y salva a la copera. Obviamente, el rumor de que el cliente envenenó a la cortesana se hizo conocido y este personaje jamás volvería a aparecer en la serie, porque obviamente tanto su familia como el poblado lo reconocerían como una persona que estaba enferma de amor. Ciertamente, una vez que Mao Mao encuentra que cuál fue el arma, cuál fue el motivo y cuál fue el acto, nos explica de una manera precisa y concisa el hecho de que fueron hojas de tabaco la que fue utilizada como veneno. Sí, ya nos vienen diciendo que desde la época imperial fumar es perjudicial para la salud, ¿no? Pero en este caso no es por fumarlo. Si alguien destila alcohol con hojas de tabaco y una cantidad, aunque sea pequeña, digamos una mano de niño, de hojas de tabaco es destilada y rehidratada en el alcohol, los químicos naturales de la hoja, la nicotina, podría llegar a ser altamente venenosa. Obviamente, la forma en la que la cortesana lo hizo fue al destilar los alcoholes, y justamente esto hizo que obtuviera una consistencia diferente. Y al colocarlo en el vaso, con un té mucho más ligero, el alcohol quedó en el fondo y el té en la superficie. Pero acabo de encontrar mi error. Si el alcohol fuese el envenenado, sería la cortesana la que moriría, porque adelante del cliente, la cortesana bebe con un sorbete del alcohol en el fondo. Las hojas se habían remojado en el té, el cual el que bebe es el cliente. Obviamente sin saber que están envenenadas. Pero para evitar la destrucción del burdel, la cortesana bebe también del té una vez que destruye toda la escena. Las dos jarras que tenían en la habitación se vuelcan sobre la cama y se rompen en el piso, así como las hojas de tabaco quedan desperdigadas por la cama y la pipa en el piso. ¿Quién sospecharía de algo así? Nadie encontraría hojas de tabaco en el té. Por ende, cuando Mao Mao tiene que salvarlos, lo primero que dice es que no les den agua, porque justamente los jugos gástricos son los que están evitando, en cierta medida, el avance del veneno a través de su estómago, y el darles agua diluiría los jugos gástricos, lo cual le mejoraría el accionar del veneno. Poco después, Mao Mao, unos instantes, recuerda a su padre un comentario que le hizo: si el veneno está diluido en agua,
el agua ayuda a reducir el veneno. Pero los dos estaban vivos. Ella ya sabía la situación y ya le pagaron una cantidad exorbitante de dinero para que se calle la boca. Con eso, ella podría pagar el alquiler de su padre, que vive en los barrios bajos, y ciertamente hacer un poco de compras para que él pueda vivir un poco mejor. Así es como Mao Mao asienta su conocimiento en el mundo y nos introduce en esta novela, en esta serie que es Los diarios de la boticaria. Pero vamos a algo importante, uno de los pilares de la serie, que es el conocimiento de Mao Mao en venenos y medicinas. Uno de los pilares de la serie es, sin duda, el vasto conocimiento de Mao Mao sobre sustancias tóxicas, remedios curativos. Veamos algunos de estos puntos que es clave. La precisión en la preparación de las fórmulas siempre fue necesaria para un médico y un boticario. Mao Mao destaca por su meticulosa atención a los detalles en la elaboración de las pócimas que usa, en los antídotos, en cada receta. Se refleja una combinación de observación empírica y de conocimientos que, si lo miramos en el contexto de la medicina tradicional china, se asemeja al uso de las hierbas y minerales con las propiedades específicas. La dualidad del veneno y la medicina es otra cosa importante. La serie nos muestra que en manos expertas, aquello que puede causar daño también puede ser la clave para curarlo. Este concepto es muy similar a la filosofía de la medicina tradicional, donde la dosificación y la preparación son fundamentales para transformar un potencial veneno en un remedio eficaz. Las técnicas y las herramientas tradicionales, las que Mao Mao utiliza, son instrumentos y técnicas que, aunque adaptadas para la narrativa, se inspiran en prácticas históricas. Así es como Shinji atrapa y conoce a Mao Mao, que la dama Gyokuyo lo que hace es convertirla en su sirvienta personal y catadora principal de venenos. Ahora, hay mucho que hacer con respecto a lo que es la serie, con el conocimiento real. Adentrémonos un poco en el universo de Kusuriya no Hitorigoto y cómo se relaciona con el mundo real. La medicina tradicional china, al igual que en la serie, en la China imperial se valoraba el equilibrio y la armonía entre el cuerpo y la naturaleza. Los médicos utilizaban remedios derivados de hierbas, minerales y algunos animales. Como por ejemplo, uno de los medicamentos que a Mao Mao más vuelve loca es el besoar, que es la piedra biliar de un buey. O quizás uno de los más raros que se hizo conocido recientemente, desde la década del 2010 y un poquito antes, gracias al juego The Last of Us, el Cordyceps, que se le hace una mención al Cordyceps unilateralis o el hongo zombie, porque es un hongo que crece en insectos muertos. Así también, no solo el besoar es una presa interesante para Mao Mao, sino que, y por prohibición del padre Luomen, ella no puede tocar a los cadáveres, porque hay muchos medicamentos que se pueden hacer con un cadáver. Y según Luomen, si ella supiese cómo hacer medicamentos con los cadáveres y los cuerpos humanos, seguramente iría abriendo tumbas por todos lados sencillamente para experimentar. Cosa que Mao Mao no refuta, sino que, triste y
precisamente lo admite. Algo así también como cuando descubren hongos que nacen con más fuerza en donde están los cadáveres, dado que justamente hay un misterio en el que una sirvienta fallece y bueno, tienen que buscarla, tienen que buscar a su original más que nada. Y bueno, Mao Mao se queda con los hongos venenosos que crecen donde estaban los diferentes cadáveres enterrados en el sector norte de la ciudad. Y Jinji y su asistente se los confiscan, cosa que le rompe el corazón a Mao Mao. Habíamos dicho que algunos animales, justamente con la creencia de que cada sustancia tenía una energía intrínseca, Mao Mao, con su conocimiento enciclopédico, nos demuestra cómo con estas ideas se ponían en práctica de manera casi científica, aunque envueltas en un velo más de misterio, tradición y mitología. El papel del apotecario en aquella sociedad. En aquella época, los apotecarios eran unas figuras respetadas que combinaban la sabiduría ancestral con la observación aguda de la naturaleza. La serie refleja este rol mostrando cómo la figura de Mao Mao, que se inserta en un entorno donde cada fórmula podía decidir la suerte de una vida y cada error tener consecuencias fatales. Algo que es sí o sí real, más allá de toda duda, son las intrigas de poder en la corte. Más allá de los aspectos médicos, la ambientación de la serie es muy histórica, y la ambientación histórica está llena de intrigas políticas. La utilización de venenos en la lucha por el poder era una realidad en muchos relatos históricos y muchas realidades históricas. La serie se aprovecha de este recurso para enriquecer la narrativa y se hace eco de la tensión entre la ciencia y la superstición para así dar ese no se sabe qué, el je ne sais quoi, entre el conocimiento curativo y el uso del veneno como un arma política. Mao Mao, en su convivencia en el Palacio Imperial, le dice a Jinji y le deja entender que el palacio mismo es un campo de cultivo de venenos, dado que dentro de los palacios, tanto interno como el externo, Mao Mao ha encontrado decenas de hierbas medicinales, quizás plantadas por su padre, quizás plantadas por otro, quizás plantadas por aquel que quiere envenenar al emperador o que el emperador claudique debido a que no tiene herederos. Es así como Mao Mao le hace entender no solo la peligrosidad del mismo entorno político a Jinji, sino que la posibilidad de evitar situaciones mortales dentro del mismo palacio gracias al conocimiento de su nuevo juguete. Es muy característico de Mao Mao siempre tratar de sacar provecho. Simplemente ella decide hacer algo y hasta que no lo consigue, no se detiene. Como por ejemplo, luego de que por problemas en la organización y que ella estaba involucrada en una investigación, obviamente ella sabía que estaban pasando despidos masivos por las diferentes violaciones de seguridad y justamente como su nombre aparecía en un documento imperial, Jinji no tuvo otra situación más que
despedirla. Y justamente, a pesar de que Jinji es el líder supremo del Palacio Exterior, es el encargado de manejar a todos los sirvientes, lisa y llanamente él cumple con su función, a pesar de que su intención personal es la de que Mao Mao se quede con él. Y le dice que luego de escuchar toda la historia de Mao Mao y de entender que si él la despide ella va a estar en peligro a más de un nivel de entendimientos, él le dice: no te preocupes, y hace su pausa. Mao Mao cree que no la van a despedir y le dicen: vas a tener una compensación. A lo que Mao Mao abandona el castillo, vuelve al Palacio Verde Gris, donde ahora no solo es la apotecaria, sino también es una cortesana copera. Ayuda porque justamente ahora se sabe que Mao Mao fingía sus pecas y que ciertamente es una mujer muy bella. Entonces, las tres princesas ciertamente... Las tres princesas ciertamente la ayudan a aclimatarse y a reincorporarse al ritmo del burdel. Ciertamente Mao Mao extraña la infinidad de medicinas que el Palacio Imperial tenía, pero al mismo tiempo, con el dinero y la compensación, pudo darle un respiro a la precariedad de la vida de Luo Men. Luo Men, agradecido, sencillamente siguió haciendo su mejor trabajo como el médico del Barrio Rojo. Es Mao Mao la que se encuentra con Jinji en el Barrio Rojo, cuando este, muy enojado de haber seguido su intención y su carácter de líder, del de despedir a Mao Mao. Y desde que lo hizo, habían pasado casi 2 semanas en la que él no hizo ningún tipo de trabajo administrativo y se la pasaba deprimido completamente durante todo el día en su oficina, haciendo prácticamente que todo a su alrededor estuviera en un peligro de colapso, políticamente hablando, obviamente. Así que un día, Jinji es llevado a uno de los bares donde Mao Mao justamente y coincidencialmente tiene que tocar. Y como ella era una copera, su trabajo es el de servir copas. Ciertamente Mao Mao no se esperaba encontrar a Jinji, y cuando lo ve parece reconocerlo, pero Jinji no la reconoce al instante porque había estado bebiendo. Luego de pedirle secamente que lo deje en paz, Mao Mao ignora, bien en su estilo, la petición de su ex jefe, y este decide encontrarse con ella así. Tanto así que el hecho de extrañarla le gana y trata de tocarla, como si creyendo que intentarlo sería como un sueño o una realidad. Mao Mao automáticamente le quita la mano, a lo que Jinji entiende que sí, es ella, es real, está en un burdel como una copera. Mao Mao le dice que no ha tenido clientes, por ende no tiene por qué preocuparse de nada. Jinji, conociendo a su ex empleada, no le cree, a lo que intenta otra vez tocarla y esta rápidamente lo golpea.
A lo que Jinji, de por sí, hizo algo que realmente nadie se esperaba, mucho menos Mao Mao. Que si la noche está lenta y el show está yendo hacia adelante, ella no tendría por qué prohibirle un simple toque, una simple caricia, como para aligerar su noche. Y le dice, quizás. Shinji la mira y le dice, solamente con los dedos de mi mano. Y Mao Mao no termina de aceptar sin mirar a Shinji, y cuando ella posa los ojos en él, Shinji toca sus labios con los dedos, su dedo índice y su dedo medio, a lo que automáticamente Shinji, sencillamente para hacer enojar a Mao Mao, lleva esos dos dedos y los apoya en sus propios labios, quizás sin saberlo, manchándose los suyos mismos con el labial de Mao Mao. O quizás sí, para hacerle creer que él ya está marcado. Esa mancha de labial en sus labios significaría que el eunuco más envidiado y deseado del palacio exterior ya tenía a alguien que puso sus labios sobre él. Acto que, sin darse cuenta, llama la atención de todo el bar, porque las tres princesas dejaron de tocar, o mejor dicho, terminaron su show sencillamente para encontrarse a Mao Mao acaramelada con un cliente. Esto hizo que se abra un nuevo abanico de intrigas en el barrio. ¿Quién era ese eunuco? ¿Con quién estaba Mao Mao? ¿Es una persona rica? ¿Es un príncipe? ¿Es un ministro? ¿Quién sería? Y Mao Mao dice, es el tipo que me contrató. A lo que bueno, todo el mundo se quedó completamente enganchado. Acto seguido, Jinji procede a comprar a Mao Mao, siendo una copera. Así que, como su entrenamiento había sido el más básico y no el de una cortesana, Jinji pagó cara la compra de Mao Mao, pero un precio que sin ninguna duda él estaría dispuesto a pagar. Con lo que, sencillamente, tanto Mao Mao como Jinji se hicieron del rumor en el barrio rojo. Jinji se hizo conocido el rumor en el palacio exterior que había comprado una cortesana. ¿Quién sería esa cortesana? Todo el mundo preguntaba por qué no había elegido a alguien como una asistente dentro del palacio, ya que tantas mujeres querían ser su secretaria personal. Pero ciertamente el carruaje que llevaba a Mao Mao y a Jinji hasta el palacio interno no dejó ver quién era, excepto por las secretarias imperiales que estaban dentro del palacio interno, que eran las secretarias que estaban designadas para cada una de las cortesanas de alto rango. Cada una de ellas se encargaba de que cada cortesana tuviera el mismo trato, el mismo nivel de comodidad, el mismo nivel de lujo que las otras, para así poder para así poder demostrar su estatus ante el emperador. Más luego de la llegada de la cortesana Laolan, que es una nieta de un político bastante reconocido dentro de lo que es la política de la serie,
y ciertamente muy peligroso en lo que significa el juego de la política. Mao Mao... Jinji quiere hacer que Mao Mao se convierta en su secretaria personal junto con la de Gyokuyo y le dice que estudie, pero sin embargo Mao Mao reprueba estrepitosamente y queda siendo una sirvienta en el palacio de Jinji. Al mismo tiempo, Mao Mao conoce a una de las sirvientas y secretarias personales de la antigua emperatriz viuda, que era la persona que está cuidando como, vamos a decirle ama de llaves, porque no recuerdo el nombre, a Shinji y lo protege prácticamente como una abuela de todo lo que necesita hacerse dentro de lo que es su hogar. Lo viste, le prepara la comida, limpia y cuando llega Mao Mao, sencillamente de manera muy sádica la entrena para ser una gran sirvienta. Pero el trato que le dan, la forma en que la tratan, más que sirvienta, era un entrenamiento casi como de esposa. Pero bien, Mao Mao sigue su día a día metiéndose en desventajas, desventuras y aventuras. Dándonos a nosotros las mejores carcajadas y los momentos de tensión. Tanto así en la segunda temporada como en la primera, Mao Mao se encuentra con cosas que realmente la hacen poner como gato asustado. Porque justamente en partes de la primera temporada aparece quien sería el padre biológico de Mao Mao y podemos ver a su madre. El estratega militar Rakan es un personaje el cual de manera casi imperceptible nos muestra una faceta de Mao Mao solamente en creo que 4 fotogramas, donde el odio visceral que siente Mao Mao en contra de él le gana a su capacidad para mentir. Al mismo tiempo, la primera vez en la que se encuentran ellos dos es cuando Mao Mao reúne todas las piezas del rompecabezas mayor que había estado armando. La muerte de un herrero artesano, la muerte de un encargado de los rituales en el palacio, la muerte de otro de los encargados y de un guardia y de un médico, de un par de cortesanas y la destitución de un sirviente estatal bastante fiel a lo que es el departamento de ritos. Y acá nos encontramos, quizás no lo mencioné, con uno de los misterios que, bueno, habla en parte de lo que es la realidad y la ficción. Mao Mao recuerda la muerte del encargado del departamento de ritos, que era una persona que le encantaban las cosas dulces, pero por desgracia era porque había perdido su capacidad para sentir lo salado. Entonces, alguien, sin ningún tipo de mediación, puso en sus licores rocas de sal. La roca de sal en esa época era como la sal que nosotros usamos. Pequeñas dosis de roca pulverizada podían darle sabor a la comida, modificar su sabor, enmarcarlo, hacerlo que sobresalga o saturarlo. Pero también, si uno se descuida,
podía hacer que este mismo fuese un arma letal. Al mismo tiempo, Mao Mao encuentra también la forma de unir a una familia de este artesano en herrería, el cual no había dejado la receta de sus artesanías y tenía 3 hijos, los cuales estaban férreamente enemistados. El mayor, que había heredado el taller, el del medio, la cómoda, y el más joven, una pecera. Y uno podría llegar a decir qué herencia tan dispareja. El que tiene las cosas más baratas son el mayor y el menor, el del medio. Porque uno tiene el taller y el otro tiene una cómoda muy elegante. Y sin embargo, el que más valor tiene, la pieza hereditaria de más valor, termina siendo la pecera. Junto con un testamento, el que decía: vuelvan a armar fiestas del té como lo hacían antes. Los 3 hermanos no habían entendido el mensaje, pero Mao Mao había ido viendo una forma de relato en todo lo que estaba viendo. Así fue como se acercó al hermano menor, le pidió la pecera y que la ponga en el pedestal donde ellos ponían siempre la pecera cuando hacían las fiestas del té. Así, revelando un misterio de por qué la cómoda que había recibido el hermano no se abría con la misma llave que abría todos los demás cajones. Y con la pecera, justamente el loto que estaba trabajado en el vidrio, descubrieron que con una hora precisa la luz entraba por el ojo de la cerradura, y esa cerradura, el bloqueo que tenía, al derretirse, caía dentro del molde de una llave. Esa llave abría los cajones que no se podían abrir. Esta misma aventura de rompecabezas era las proporciones de la mezcla que el padre había utilizado para sus intrínsecas decoraciones. Al mismo tiempo, demostró un misterio que Mao Mao no podía unir, pero al mismo tiempo las palabras de Luo Men resonaban en su cabeza. No te dejes llevar por las conjeturas, siempre déjate llevar por la razón. Así fue como Mao Mao descubre una conspiración para destruir un templo, o mejor dicho, para eliminar a alguien de la monarquía, de los miembros reales de la familia. Y entrando al palacio, donde no debería estar, ella es confrontada por un guardia, y cuando ésta le dice que la persona que está ahí adentro corre peligro, no lo pensó 2 veces y lo culpó de ser un cómplice. A lo que, embroncado por la acusación, el guardia la golpea con su garrote, dejándola casi al borde del desmayo. Pero vamos a ser sinceros, los garrotes de las guardias imperiales, que quizás lo conozcamos los que somos bastante otakus, es el kanabo japonés. Bueno, el kanabo japonés tiene un pariente en China, que también es una pieza de madera con clavos, o mejor dicho, remaches metálicos en todo el cuerpo. Un golpe de esos bien colocados al rostro prácticamente demolerían la mandíbula y parte del cráneo de cualquiera que lo recibiera, eliminándolos al
momento del impacto. Pero Plot Armor es Mao Mao, lo sobrevive. Ahí aparece Rackham para defender y avalar a quien sería su hija. Pero Mao Mao reconoce la voz del burdel. Ella no quiere ver la cara de él. Pero tampoco le quiere agradecer. Así que ella entra al templo y, sin darse cuenta de todo el daño interno que tenía su cabeza, se tira sobre esta persona al mismo tiempo de que el metal que estaba en una de las vigas que sostenían las banderas de ceremonia para las deidades se destruye debido al calor del fuego de una vela. La persona que estaba abajo de esa viga no llegaría a reaccionar hasta que recibe el golpe de Mao Mao y ésta se da cuenta de que es Jinji. Tan confundida como estaba, Mao Mao no da crédito de pensar de que Jinji no es el eunuco que ella conoce. Sin embargo, antes de desmayarse, ella ve que su pierna está herida y dice que se va a coser tan tranquilamente. Pero al mismo tiempo, Mao Mao le dice, al reconocer a Jinji, que si por favor le da el besoar. Y se desmaya. Jinji, al entender que Mao Mao arriesgó su vida a ser ejecutada por los guardias de afuera y luego arriesgó otra vez su vida al casi morir aplastada por la viga que caía sobre él, la carga como una princesa, como si fuese el tesoro más importante del reino, aunque para Jinji es el tesoro más importante. Se la lleva a su palacio, mientras que todo el mundo hace una reverencia inmóvil. Con lo cual, a la salida del templo, vemos un Rackham que está paralizado. Su hija Mao Mao en los brazos del príncipe Jinji. Al mismo tiempo, estupefacto por el hecho de que dentro del templo algo se había destruido. Y ver a su hija no solo ser golpeada brutalmente por un guardia, inconsciente y sangrando. ¿Qué era lo que sentía Rackham? ¿Odio por Jinji por estar poniéndole las manos encima a su hija? ¿Odio por el guardia que golpeó a su hija? ¿O odio por el que planeó el atentado e hirió a su hija? ¿Quién sabe? Quizás era él, quizás no. Pero al mismo tiempo, también sentía el remordimiento de no haber hecho algo antes, de quizás no haber prestado atención a las señales de que artículos del departamento de ritos habían desaparecido, la muerte de un artesano que se encargaba de hacer las reparaciones en los templos del palacio interior. Muchas cosas a este estratega se le habían pasado por alto o eran las piezas de la investigación que él quería hacer y lisa y llanamente no contó con el factor X, la inmiscuidad de su propia pequeña. Ciertamente, Rackham haría su aparición más adelante, pero vamos a hacer un pequeño análisis de Mao Mao. Mao Mao es la apotecaria, obviamente, no puede ser médica. Ella tiene un perfil que es inteligente, ella es observadora y tiene una habilidad innata para la resolución de los enigmas. ¿Por qué? Bueno, su padre es un estratega militar que, a pesar de que tiene problemas de vista y no ve los rostros,
ciertamente toma a cada persona como una ficha de ajedrez o de Go. Tanto así que la única persona de la que se acuerda el rostro es de Mao Mao, de su tío y de la mujer de la que se enamoró, a la cual él, según sus propias palabras, decidió destruir su reputación porque no podía comprarla. Nosotros, cuando hablamos de la madre de Mao Mao, vemos a una mujer que está en el jardín verde y gris, con heridas de llagas en su cuerpo. No se explica si es una enfermedad o si son heridas autoinfligidas, pero sabemos que el peor acto que se le puede hacer a una cortesana, ya sea una cortesana sexual o una cortesana de entretenimiento, es embarazarla. Según Mao Mao, el embarazo es lo que arruina completamente su precio. Literalmente dejan de valer. Toda su reputación, todo su esfuerzo, toda su compañía, su seguridad, todo vale nada al momento en el que tiene su hijo. Y ni siquiera hablemos si se hace conocido de que, bueno, tuvieron un aborto. En la trama, Mao Mao es la protagonista. Su conocimiento sobre los remedios y venenos es prácticamente vital para resolver los misterios y así descifrar las intrigas de la corte. Al mismo tiempo, Mao Mao ayuda a mejorar la calidad de vida de la corte, dado que una de las cortesanas, la cual no quería casarse con el emperador, había empezado a desarrollar actos de sonambulismo luego de que tropezara accidentalmente o adrede, para evitar así ser tomada como una cortesana de alto rango y ser exiliada de los palacios para volver a su hogar. Pero no volvería sola, sino que volvería como cortesana de acompañamiento de su amigo de la infancia, el cual hizo carrera militar para poder sobresalir con sus logros y así salvarla de ser cortesana del emperador. Mao Mao también no solo salva a los hijos de las concubinas, ayuda también al emperador, porque en uno de los episodios de la segunda temporada, el emperador estaba teniendo dudas acerca de su objetividad o si era realmente capaz de ser el emperador. Y ellos tenían que hacer un examen, una prueba en un templo que hoy está abandonado, hoy dentro de lo que es la historia de Kusoriya, no en el mundo real. Cuando el emperador, agradecido por todos los servicios de Mao Mao, decide recompensarla, le pide un favor, que lo acompañe. Al mismo tiempo, también le pide a Jinji que lo acompañe. Estos tres van con un personaje nuevo que se introduce en la segunda temporada, que es un cuidador de la época del anterior emperador, y los va llevando por el camino. Esta prueba se basa en entrar por puertas diferentes. En la primera dice no entres por la puerta roja. No, en la segunda no entres por la puerta verde. Y entra por la puerta roja. Una persona común, como el emperador, ahora van a ver por qué digo que es una persona común, sencillamente elige al azar. Pero cuando vuelven a la salida, al haber fallado, Mao Mao queda atrapada en ese puzzle. Entonces lo que hace es lisa y llanamente resolverlo. Entonces
Mao Mao le pide al custodio de este templo si podía volver a entrar. El custodio le dice: usted no es de sangre real, no puedo dejarla entrar. A no ser de que sea la consorte del emperador. El emperador ciertamente entra a reírse y dice: no, no podría, ella es muy joven, no es de mi gusto y creo que hay otra persona que se pondría mucho más enojado que Rackham si yo la hiciera mi concubina. Obviamente ya sabemos quién es. A lo que entran otra vez el emperador, Jinji, Mao Mao y el custodio. Esta vez es Mao Mao la que le dice al emperador qué puertas abrir. Abra la azul, abra la verde, abra la azul y abra la roja. Cuando abren la última puerta, ven una maravillosa imagen de la ciudad amurallada, los dos palacios. Y eso significaba, según el custodio, que habían sido elegidos para heredar el reino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Mao Mao explica que los anteriores emperadores eran daltónicos. Los carteles eran una prueba para saber quién es daltónico o no. Una persona daltónica en sí no puede ver los diferentes colores como el azul o el rojo. Hay diferentes tonos y diferentes niveles de esta enfermedad. Entonces, la primera vez que elige la puerta azul. La segunda, la puerta azul. Después, la verde. Después, la azul. Y llegan al balcón donde ella está explicando que, según la mitología del reino que ahora estaban enseñando en los palacios, había una madre imperial, pero no se dice quién es el padre. Entonces, si alguien repite muchas veces lo que se dice como una mitología, se vuelve realidad. La forma de heredar, a pesar de que la fe es por la madre imperial, es masculina. Por ende, la mejor forma de usurpar el trono sin derramar sangre fue introducir este método tan complicado. La gente que tenía la sangre de la primera emperatriz, una mujer que venía de Occidente, el cual habían nacido con hijos daltónicos, se inmiscuía en el gobierno y eso hacía que ellos pudieran llegar al poder. ¿Cómo? Porque ellos, al ser daltónicos, solamente podían ver, en este caso, el color azul. Solamente un hijo imperial podría ver solamente el color azul. Y así es como el hijo de la madre imperial llegaría al balcón y si no es daltónico no podría nunca. No importa la combinación de puertas que se haga. Obviamente el custodio quedó asombrado porque era la segunda persona que podía descifrar ese acertijo. La primera fue el padre de Mao Mao, Luo Men. Xiao. Equivoqué de historia. Jinji es el noble o el... Perdón. Me olvidé de algo importante. Mao Mao siempre fue una persona curiosa y empática. Ella siempre está dispuesta tanto a aprender y ayudar de lo que sea, más si es de medicina. Y eso le permite conectar con distintos personajes, prácticamente con todos. Tiene una determinación férrea, la que le impulsa a arriesgarse a pesar de estos riesgos.
Su compromiso con la verdad y la justicia la impulsa a investigar más allá de lo evidente. Obviamente, esto es muy diabético para decirlo, pero sencillamente vamos a ser sinceros. Si vos le ofreces un besoar a Mao Mao, la tipa te voltea un imperio. De por sí, Shinji, que es el noble funcionario imperial, tiene un perfil juguetón, pero también un perfil bastante estricto. Él se aburre mucho siendo el funcionario imperial a cargo del palacio exterior. Y por ende, a veces necesita algún que otro juguete. Este caso sería Mao Mao. Así es como él tiene este perfil felino, infantil, pero al mismo tiempo es sumamente inteligente y con ausencia de miedo, porque así lo necesita su puesto. Los demás personajes son personajes que tienen sus propias características. Las 4 concubinas, bueno, en realidad 6, porque también está la emperatriz viuda, Aduo, que es la madre de Shinji, tiene sus versiones, tienen sus propias virtudes y sus defectos. Pero no lo quiero endulzar. Las 4 concubinas, en lo que vendría a ser fuera de la historia de Mao Mao, eran personas muy celosas, muy competitivas, muy posesivas. Literalmente vemos uno de los personajes secundarios de Li Hua, que es una de sus primas y su asesora personal. Es una persona que tranquilamente podría ser una concubina emperatriz. Es una persona que le importa el poder más que el emperador. Esas 4 concubinas querían sí o sí siempre tener un hijo. Si es un hijo varón, mejor, porque va a ser el heredero. Si era una hija mujer, bueno, tenía la sangre imperial. Le correspondía, si algo le pasaba al emperador, le correspondía gobernar a ella. A las demás concubinas no las podían ni ver, o si eran amigas, eran más que nada para saber con quién se llevaba bien ella y quién hablaba mal de la otra. Las sirvientas se podían convertir en concubinas si hacían cualquier cosa que atrayera la atención del emperador. Más si es algo sexy y si tiene algo que el emperador deseara, más allá de su cuerpo. Lisa y llanamente, cada emperador siempre había tenido un fetiche. Este emperador que está en la historia tiene el fetiche de las maduritas, porque parece que sabe que no importa cuán vieja sea la pasa, más dulce es el... es el néctar. Cada uno de los personajes en sí es una versión edulcorada de la realidad. Mientras que Mao Mao es el eje que conecta la ciencia con el drama político, los personajes secundarios le añaden matices y profundidad. ¿Sí? Como la mejor amiga de Mao Mao, Xiaoran. No es el de Sakura Card Captor. Xiaoran es una sirvienta que no sabe leer y escribir y que es la única que trata bien a Mao Mao desde que llegó. Y por lo general siempre le cuenta los chismeríos del palacio bajo, el sector bajo del palacio exterior, que es donde están las lavanderas, las sirvientas, etc. Ahora, también es la que le maquina la cabeza cuando pasa algo.
lo cual va buscando ella en sí la curiosidad, va buscando la forma de satisfacer esa picazón que tiene el cerebro de ella cuando le interesa algo. En resumen, ya vamos cortando el episodio. Kusuriya no Hitorigoto es no solo una historia de intrigas y misterio, es una comedia romántica que nos invita a pensar. Pero a pensar en la utilidad de las herramientas que tiene, a pensar en la forma en la que una simple flor puede hacer un delicioso té relajante o un letal veneno, como lo que es la planta del acónito, o quizás no tiene nada que ver con la historia, pero la veladona. En uno de los episodios, Mao Mao se lleva una flor a la boca y Shinji hace lo mismo. Sin embargo, ella no le dice que la flor en sí es venenosa, pero cuando logra su acometido de asustar a Shinji, esta le dice: la flor es venenosa si se sabe utilizar y se sabe preparar la cantidad necesaria. Si no, es una simple flor con un néctar dulce. A través de los ojos de Mao Mao, la serie nos invita a explorar cómo la ciencia y la medicina y la política se entrelazaban en la antigua China, ofreciendo comparaciones más que fascinantes con la realidad histórica. Por ejemplo, si no me equivoco, al finalizar la primera temporada al principio de la segunda, viene una caravana del oeste, o sea, de occidente. En esta caravana aparecen cosas que realmente llaman la atención, tanto a la seguridad como a las concubinas. Ya hice mención como los vestidos hasta abajo del pecho, pero a Mao Mao le interesaban más un par de cosas que a ojo inexperto o cualquiera de las concubinas no parecería algo peligroso, como eran las especias y los aceites. Gyokuyo estaba embarazada otra vez, y Liwa también, pero esto era un misterio, era un secreto que ni siquiera el Palacio de Cristal había dejado filtrar. Y justamente los aceites a los que Mao Mao hace referencia, a lo que le llama la atención, son aceites de rosas que, usados de la manera correcta, podrían complicar el embarazo no solo de Liwa o de Gyokuyo. Podrían hacer que justamente perdiesen el embarazo. Pero la persona que se involucraba con esto era una persona que realmente no tenía ni idea de lo que es la química, ni cómo combinar los aceites para que fuesen una medicina abortiva. Al mismo tiempo, Mao Mao les enseña cómo evitar el té de jazmín, el té hecho con la flor de jazmín. ¿Por qué? Porque es un té relajante, sí, pero al mismo tiempo en el embarazo produce la contracción del útero. Las pimientas son en cantidad abortivas. Todo esto lo explica de una manera que queda en claro que prestar atención a esta ficción podría llegar a ser un poquito más beneficiario que perjudicial, porque es sencillamente escuchar el diálogo y buscar los efectos secundarios de las pimientas, o del té de jazmín, o de la combinación de aceites florales. Uno podría decir: qué hermosas rosas, y sin embargo, cuando genera los aceites con esas rosas,
todo el mundo se olvida de que ciertas combinaciones pueden llegar a ser venenosas. Lo mismo pasa con algunas plantas comunes. Mao Mao explica que prácticamente hasta el laurel podría llegar a ser venenoso, aunque no hacen mención al laurel. No la hacen, yo lo puse ahí. Pero cosas que son condimentos podrían llegar a ser venenosos, como por ejemplo cuando ayuda a la cortesana pura, que es una cortesana que viene del emperador anterior, que como a este le gustan las maduritas, al otro le gustaba la fruta joven. Sus sirvientas, que eran realmente terribles seres humanos, que solamente la envidiaban, sencillamente le daban de comer cosas que no le gustaban. O cuando ella comía cosas que le hacían mal, no lo decía nada, y ellas sencillamente la criticaban en voz alta, diciendo que era quisquillosa o alguien que no estaba preparada para ser una cortesana de alto rango si iba a elegir tan descortésmente esas comidas y despreciar otras. Pero fue Mao Mao la que ayudó a descubrir que, por ejemplo, el pescado le hacía tener una reacción alérgica en la piel, la cual le generaba ronchas y ella escondía con su ropa. O el problema de que no podía tomar miel debido a que en su momento, cuando era niña, casi la envenenan y le habían hecho comer miel casi hasta el borde de matarla. Al mismo tiempo, Mao Mao les va enseñando otros aspectos de la vida imperial, como lo que es el servicio de noche, dándonos bastantes risas con las comparativas de los cuerpos de no solo las cortesanas con Mao Mao, sino las técnicas que les enseña. Ciertamente, la historia de Mao Mao, y aunque la historia animada está todavía en emisión y el manga todavía no está totalmente traducido, lo podemos disfrutar y podemos reírnos y al mismo tiempo aprender un poquito más de medicina botánica. Ya sea por Crunchyroll, no lo recomiendo. Pagarles a esos ratas son estirar plata. Es mejor que la pirateen. Miren, con eso te lo digo todo. Piratenla. Y sí. Leer el manga es otra forma también, porque en el manga tenés un poquito más de espacio en el tiempo para explicarte las plantas, los venenos, etc. Obviamente no leas el manga esperando a que te digan cómo cultivar venenos de planta o cosas así, no lo vas a encontrar. Y eso es un peligro. Pero bien, tanto así como lo que es ficción, comedia, romance e intrigas es lo que nos va a traer esta serie tan cómica que es Kusuriya no Hitori Goto. Ahora, en este momento me despido. Mi nombre es Damián. Esto fue Teorías del Random. Como siempre les digo, la vida es muy corta para vivirla con arrepentimientos. Si llegaron hasta este punto, les pido que le den like, comenten y se suscriban. Aunque sea para criticarme, pero suscríbanse. Denle like. Comenten. Fue un placer tenerlos conmigo otra vez. Nos vemos la próxima.